Vamos a buscar en el nombre del Señor Jesucristo el libro de Génesis. Y vamos a ir al capítulo, amados hermanos, 21. En el nombre del Señor Jesucristo. Voy a dar inicio al versículo para que usted se pueda poner cómodo en su sofá, en la silla o aún en la alfombra, donde sea que usted esté, usted se puede poner cómodo. Así, después que nosotros hayamos dado el inicio. Vamos a llamar, amados hermanos, este mensaje se llama Abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor Jesucristo. El único que puede hacernos ver muchas veces las cosas que están frente a nuestros ojos. Pero por la turbación que podamos tener en nuestro espíritu, por nuestra angustia, por nuestro temor, muchas veces no vemos lo que está frente a nosotros. Porque Dios es fiel a todo. Dios siempre está con nosotros. Así, en el nombre de Jesús, como les dije, el título de este mensaje es Abre mis ojos. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, como muchos de ustedes conocen ya las escrituras, han escuchado mensajes, han escuchado estudios acerca de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que Agar, la sierva de Sarai, Sara, mujer de Abraham, fue dada a Abraham para que él se llegara a ella. Y nosotros sabemos que él se llegó a ella y a través de ella pudo tener un hijo. Un hijo que Dios le había prometido a Abraham, pero no se lo había prometido de Agar. Se lo había prometido que Sara le iba a dar un hijo. Pero viendo Sara que ella era mayor de edad y viendo de que a ella se le había quitado hasta la costumbre de las mujeres, le pidió a Abraham que se llegara a su sierva egipcia, a Agar. Abraham se llegó a Agar. Agar concibió y dio a luz un hijo. Y ese hijo se llamó Ismael, hijo de Abraham. Pero el Señor, sus promesas son fieles y verdaderas. El Señor le había prometido a Abraham darle un hijo de Sara. El hecho que haya tenido un hijo de Agar no quería decir que esto se había cumplido, porque Dios nunca había mencionado a Agar, sino a Sara, que Sara le iba a dar un hijo. Más tarde, Sara tuvo un hijo, quien se llamó Isaac. Y dice la palabra del Señor que cuando fue destetado Isaac, hicieron fiesta. Abraham hizo una gran celebración, porque ya el niño había sido destetado, o sea, ya le habían quitado el pecho. Y dice que para esto Ismael veía con desprecio, con burla a Isaac. ¿Y qué madre le gusta que alguien se burle de sus hijos? Entonces Sara, viendo que Ismael se burlaba de Isaac, le pidió a Abraham que echara a Agar y a su hijo fuera de su casa, porque le dijo que Ismael no iba a heredar juntamente con su hijo. Pero la razón en sí, por qué Sara pidió que sacaran a Ismael y a Agar, fue porque le hacía burla a su hijo. Estando descontenta Sara con esto, le pidió a Abraham que despidiera a la egipcia con su hijo. Y esto es lo que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 21 y versículo 13. Damos inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la palabra. Y dice así, Génesis 21, versículo 13. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia.
Esta es una promesa que Dios le había dado a Abraham, que no tuviera miedo en despachar a Agar y a Ismael, porque yo también voy a bendecir, le dijo a Ismael, por ser hijo tuyo. Entonces dice la palabra en el versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolos sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Eso es lo que dice la palabra. Pueden tomar sus asientos en el nombre de Jesús y pónganse cómodos, amados hermanos. Pues dice la palabra del Señor que Abraham tuvo que despedir a la egipcia con su hijo, porque este muchacho verdaderamente le hacía burla a Isaac, y a Sara pues no le gustaba. Sara le pidió esto a Abraham que lo hiciera, pero a Abraham le pareció cosa difícil. Pero la palabra del Señor dice que el Señor le apareció a Abraham y le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham confió en Dios y tomó pan, dice la palabra, y un odre de agua, se lo dio a la egipcia y la despidió juntamente, entregándole el muchacho que era su hijo. Él confió en Dios. Él estaba entregando su hijo también que se fuera, porque él confiaba en lo que Dios le había prometido. Pero dice la palabra en el versículo 15, y le faltó, bendito sea el nombre del Señor, después que Agar se fue y anduvo errante, dice la palabra del Señor, que anduvo por el desierto, amados hermanos, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, o sea, debajo de un árbol. Y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Pues estamos dándonos cuenta que para este momento, amados hermanos, no sabemos cuánto tiempo ya había pasado de que ellos no habían bebido ya agua, porque el odre de agua que le había dado Abraham ya se le había acabado, y el muchacho tenía sed. No sabemos cuánto tiempo pasaron, amados hermanos, sin agua, pero sí sabemos que estaban en el desierto. Al ver ella que el muchacho ya no resistía, al ver ella que el muchacho ya prácticamente estaba para morir, porque nadie va a decir: aquí te voy a dejar porque no quiero ver el momento que mueras, es porque realmente el muchacho se veía ya en angustia de muerte. Pues dice que ella dejó al muchacho bajo un arbusto y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, poniendo una distancia, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. ¿Qué madre quiere ver morir su hijo? Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y cuando estamos hablando de muchacho, yo sé que nosotros estamos viendo, amados hermanos, a veces películas cristianas, y ponen a veces a Agar que va ahí con un bebé cargándolo tiernito, pero este no era un niño tiernito, este era un muchacho entre la edad de 13 a 14 años, mejor dicho 14 años, porque Ismael nació cuando tenía Abraham 86 años, y Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Estamos hablando de 14 años. Y para este tiempo, dice, cuando estaban destetando al niño, quitándole el pecho,
amén, que sabemos que era aún un niño tierno cuando se le quite el pecho, aún antes a veces de 1 año ya se le ha quitado. Tenemos un aproximado que Ismael era un muchacho mínimo de 14 años según la escritura. Y el muchacho dice que ya no aguantaba y alzó su voz y lloró. ¿Qué llanto ha de haber tenido este muchacho? ¿Cómo ha de haber alzado su voz y llorar? Porque ya sentía que moría. Para esto su madre estaba, dice la palabra del Señor, retirada, dice, a un tiro de arco, porque ella sabía que su hijo iba a morir. ¿Por qué iba a morir? Porque le faltaba agua, no tenía agua, la falta era falta de agua, y por falta de agua estaba a punto de morir. Ella no hizo más que dejar a este muchacho bajo un árbol y irse frente donde lo había dejado, frente a una distancia de un tiro de arco. Y el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios, aleluya, y oyó Dios su voz del muchacho, y oyó Dios la voz del muchacho, y oyó Dios la voz del muchacho, a quien Dios le había hecho promesas, de quien Dios había hablado y le había dicho a Abraham: yo haré de él una gran descendencia. Dios sabía lo que estaba pasando. Oh, amados hermanos, las promesas que Dios hace se cumplen. Y yo quiero en este día, en el nombre de Jesús, que usted le pida al Señor que le abra también sus ojos y que pueda recordar las promesas que Dios le ha hecho en su vida. En todo momento de dificultad, de problemas, de aflicción, de desesperación, de tribulación, de angustia, sepa lo que pueda estar pasando en su vida, que usted se recuerde las promesas que Dios le ha dado, porque la palabra de Dios es firme y lo que Dios ha prometido se cumplirá. Para esta hora, no solamente Abraham le había hablado el Señor acerca de Ismael, Agar también ya había tenido otro encuentro con el Señor. Porque antes de esto, Agar también ya había huido de Sara. Si se recuerdan anteriormente, amados hermanos, y van a las Sagradas Escrituras, que cuando Agar salió embarazada, dice la palabra que Sara se quejó también con Abraham, porque Agar comenzó a menospreciarla a ella, porque se sentía que ella estaba embarazada y que ella iba a dar a luz un hijo a Abraham. Y como la menospreciaba, Sara comenzó a desesperarla y la mujer huyó y se fue camino al desierto. Cuando la mujer se encontraba, amados hermanos, allá perdida también en el desierto, el ángel del Señor le apareció y le dijo: Agar, ¿qué haces aquí? ¿Para dónde vas? Ella dijo: huyo de mi señora Sara. Y el ángel le dijo: no, ven y ponte a su servicio y regresa a Sara. Le dijo: y no temas, le dijo, porque la mano de este niño que va a nacer será la mano de él sobre todos y la mano de todos sobre él. Le estaba dando el Señor profecías acerca del varón, del hombre que iba a ser Agar. Perdón, del hombre que iba a ser Ismael. Pero Agar, nuevamente en el desierto, se encontraba con este muchacho. Parece ser que se le había olvidado la vez en la cual el ángel le había hablado de las promesas y de la bendición que Dios iba a tener sobre Ismael. Porque al faltarle el agua, ella lo que pensó fue abandonar al muchacho bajo un arbusto.
esperando que muriera solo porque ella no se consideraba capaz de verlo morir. Y entendible, ¿qué madre será capaz de ver morir a sus hijos? Ella se retiró y dejó al muchacho y se fue, dice, a distancia de un arco. Y dice la palabra del Señor que estando en esa distancia, dice, de un arco, vino, amados hermanos, en el nombre de Jesús, después que el muchacho había alzado su voz y había llorado, su voz llegó al cielo. Oh, el Señor sabía acerca de este muchacho. El Señor sabía, amados hermanos, lo que estaba pasando. No importa dónde estés, no importa si estás en el desierto, si estás bajo un arbusto, si estás en la soledad, Dios sabe dónde tú estás y lo que necesitas. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y oyó Dios la voz del muchacho. Sí, hermano, Dios oye. Sí, amigo, Dios oye. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Oiga, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Amén. La voz se escuchó desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? En otras palabras, si usted ve los signos, es una pregunta, como ¿qué tienes? En nuestro lenguaje diríamos: ¿qué te pasa? O ¿qué estás haciendo? Porque lo que ella estaba haciendo era dejar que su hijo se muriera porque ya no había otra. Así como muchas personas se rinden y levantan las manos y dicen: ya no hay de otra. ¿Qué se puede hacer? Nomás dejarlo que se muera. Está bien para el que no conoce a Dios, pero para los que conocemos a Dios no debemos de llegar a ese lugar en el nombre de Jesús. En ningún momento, en el nombre de Jesucristo, porque nosotros hemos caminado con el Señor, hemos visto su gloria, la vivimos cada día en nuestras vidas, conocemos las promesas que el Señor Jesucristo nos ha dado, de las cosas que ha hablado acerca de cada uno de nosotros. Yo no me voy a regocijar nada más en el momento que las escucho, las voy a guardar conmigo, porque vendrá el momento que yo voy a necesitar recordar lo que Dios ha dicho de mí, como lo que Dios ha dicho de ti, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Y continúa: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Ahí debajo de ese árbol, ahí lo ha escuchado el Señor. Ahí enterrado en arena, ahí lo ha escuchado el Señor. En esa angustia, ahí lo ha escuchado el Señor. Bajo ese calor, ahí lo ha escuchado el Señor. Bajo esa gran sed que tiene, ahí lo ha escuchado el Señor. Amén, aleluya. Ahí lo ha escuchado el Señor. Y mira lo que el Señor le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Oye, ¿en qué condición estaba Ismael? Ismael no se podía sostener ni solo. Estaba, hermanos, deshidratado con seguridad, porque es lo primero que pasa cuando nosotros no tenemos, hermanos, agua, nos vamos a deshidratar. El muchacho estaba quizás en una profunda deshidratación, tanto que tenía que ayudarlo la madre a levantarlo y sostenerlo del brazo, sostenerlo con su brazo, pues la palabra del Señor le dijo: levántate levántate, alza al muchacho. En otras palabras, ponlo de pie y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea, este muchacho no se muere. Yo voy a hacer de él una
una gran nación, de este que casi ya se está muriendo, de este que tú te has apartado, diciendo ya no hay nada que se pueda hacer, diciendo mejor me alejo para no darme cuenta cuando este muchacho muera. Este muchacho no muere, porque Dios ha hablado a Abraham que iba a ser una gran nación de este muchacho. No importa si es que no hay agua en el desierto, no importa si está a punto de expirar. La palabra del Señor dice que le dijo: levántalo, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, del que ya estaba muriendo. Entonces, este es el punto, hermanos, muy importante, que dice en el versículo 19: entonces, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén, aleluya. Mira qué punto tan importante, amados hermanos, que necesitamos meditarlo. Que la palabra dice: cuando ya lo había puesto de pie, cuando lo sostenía de su mano, entonces, ¿qué hizo Dios? Le abrió los ojos. No dice hizo que apareciera una fuente de agua. No hizo eso. Le abrió los ojos para que viera la fuente de agua, porque la fuente de agua estaba ahí. Amén. Pero por causa del tormento, de la desesperación y angustia que ella tenía, no podía ver que el agua estaba frente a sus ojos, amados hermanos. El agua estaba ahí, pero Agar no había podido ver el agua hasta que Dios le abrió los ojos para que pudiera ver el agua. Estaba muriendo por algo que estaba frente a ella. Estaban necesitados de algo que Dios ya había provisto por ellos. ¿Cuántas veces Dios ha provisto ya por nosotros anticipadamente? Aún antes de llegar al lugar, ya Dios ha provisto que al llegar al lugar, a recoger vamos lo que nosotros necesitamos. Pero hay muchos que llegan al lugar donde Dios ya ha provisto y no pueden, hermanos, encontrar nada, y siguen, hermanos, como ciegos, porque el dolor, porque la necesidad, porque la angustia los ha cegado tanto que no pueden ni aún ver lo que está frente a sus ojos. No pueden ver la solución, no pueden ver esa puerta abierta que Dios ha prometido siempre tener por sus hijos, porque Dios no permitirá que vengan pruebas que nosotros no podamos resistir. La palabra del Señor dice que Él no permitirá que llegue prueba que tú no puedas resistir, porque juntamente con la prueba Él también da la salida. Él también da la salida. Antes de que nosotros, amados hermanos, le pidamos a Dios, Dios ya ha provisto por nosotros. Pues la palabra del Señor dice que ni una hoja se cae al suelo si no es por la voluntad de Él, hermanos. La palabra del Señor dice que antes que sus pensamientos lleguen a su mente, Él ya los conoce. Como conoce también mis necesidades, aún antes que lleguen a mí. Conoce sus necesidades, aún antes que lleguen a usted. Nuestro Padre sabe todo, amados hermanos, pues Él dice que Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos vestir, Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos beber, Él sabe que necesitamos un techo. Él sabe todas nuestras necesidades. Por eso es que nos da en su palabra y nos cita: mira las aves del cielo, que ni hilan ni trabajan, pero ni una de ellas, hermanos, tiene necesidad de las necesidades que un ave puede tener, porque Dios cuida de ellas. ¿Cuánto nomás ha dicho el Señor? No cuidaré yo de ti, oh hombre. Necesitamos en el nombre de Jesús, amados hermanos, levantar nuestra fe en el nombre de Jesucristo cada día más
las promesas que Dios le ha dado a usted. Recuérdese lo que Dios le ha dicho. Si Dios le ha dado promesas y aún no se han cumplido, no tema, se cumplirán, porque Dios lo ha dicho. No importa cuánto el enemigo trabaje, no importa cuánto el enemigo quiera estorbar, si Dios lo ha dicho, se cumplirá en el nombre de Jesús, porque Él, amados hermanos, es fiel a todas sus promesas. Aleluya. Pues dice su palabra que el Señor le abrió los ojos a Agar. Podría decir, y Dios hizo que apareciera una fuente de agua, pero no dice eso, porque la fuente ya estaba ahí. Amén. Porque la fuente ya Dios la había preparado. Porque lo que ellos necesitaban antes de llegar al lugar donde ellos llegaron, antes de que se fuera Ismael debajo de aquel arbusto, Dios ya había provisto. Y este es el problema con nosotros, amados hermanos, que muchas veces Dios ya ha provisto, pero nosotros no podemos ver la bendición del Señor, porque en vez de buscar la bendición estamos viendo el problema, estamos viendo nuestras necesidades, estamos viendo aún nuestras fuerzas. No, yo ya no tengo fuerza, no, yo ya no puedo seguir. Agar estaba viendo las fuerzas de su muchacho y dijo, no, este muchacho ya no la hace. Lo más que puedo hacer es acostarlo debajo de ese arbusto. Ya este muchacho no la hace. Ella estaba viendo lo que estaba sucediendo en el momento, pero no estaba viendo lo que Dios ya había provisto, lo que Dios ya había provisto. Y Dios le abrió, dice la palabra, le abrió los ojos a Agar. Inmediatamente comenzó a ver que ahí había agua, y volvió y llenó el odre y fue y le dio de beber a su hijo. Amados hermanos, hermanas, amigos, pidan a Dios que les abra los ojos si están en necesidad, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, en el día bueno y en el día malo, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Yo no tengo que pensar, oh, pero es que ahora es sábado, oh, es viernes, oh, hoy es miércoles, no hay ni iglesia. Iglesia, reunión no puede haber, pero Dios está contigo. Dios está contigo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que si Dios está conmigo y yo estoy cruzando por necesidad, con seguridad Él ya ha provisto una salida para mí. Él ya ha provisto para esa necesidad que yo tengo. Nuestra confianza es en el Señor, y el pueblo del Señor siempre se debe mantener fuerte, amados hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos fortalece todos los días, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Póngale, eso es una pregunta. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Está dormida? ¿No puedes ver que allí hay agua? No temas, le dijo, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Antes de esto, ella no había visto esta fuente de agua, pero la fuente de agua estaba ahí, porque no dice inmediatamente Dios hizo una fuente de agua, dice le abrió los ojos. Quiere decir que la fuente estaba ahí. El problema era que ella no la veía, pero el agua sí estaba ahí. Eso es lo que deja saber la palabra de Dios. No dice y entonces Dios hizo que apareciera una fuente de agua. No es eso lo que dice. Dice entonces Dios le abrió los ojos y ella pudo ver una fuente de agua. Amados hermanos, yo sé que esto es común en la humanidad. Y lo digo común porque yo misma muchas veces he tenido las cosas ahí a mi lado. Les
le estoy hablando y poniéndome yo misma para que usted pueda confiar también en lo que está leyendo. Nos aturdimos tanto en nuestras mentes que lo único que tenemos es mente para pensar en el problema, mente para pensar en la necesidad que tengo, mente para pensar que hasta aquí llegué, mente para pensar que ya no se puede hacer nada. Y estamos viendo tanto el problema que no tenemos ojos para ver la respuesta a nuestro problema, que no tenemos ojos para ver lo que Dios ya ha provisto por nosotros, hermanos. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor por eso nos insta, amados hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, en el nombre de Jesús? Nos dice que pongamos, hermanos, los ojos en Jesús, amados hermanos, en Jesús. ¿Y cuándo vamos a poner nosotros, hermanos, los ojos en Jesús? ¿En el día bueno? Sí, en el día bueno. Y también mucho más en el día malo, hermanos. Pongan los ojos en Jesús. No pongan los ojos en el problema. Si usted tiene los ojos en Jesús, usted va a estar fuerte y usted va a poder ver lo que usted necesita ver. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la muerte, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pon los ojos, hermano, en Jesús. ¿Cuál sea su necesidad? Ponga los ojos en Jesús. ¿Qué cosa puede ser que Dios no pueda hacerla? ¿Qué necesidad usted pueda tener que Dios no pueda obrar? ¿Hasta dónde limita usted el poder del Señor? No limite el poder del Señor, porque su poder no tiene límite. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Cual sea su necesidad, Él es más que poderoso para suplirla. Y muchas veces ya la ha suplido. El problema es que no la hemos podido ver, porque estamos más concentrados en ver la necesidad que en ver la provisión de Dios en nuestras vidas. Dios provee todos los días por nosotros. No ha habido un día que Dios no haya provisto por nosotros. Él siempre proveerá. Por eso nosotros no debemos de ver las debilidades nuestras, las necesidades, las tribulaciones, sino la provisión de Dios en nuestras vidas, reconociendo que Él es grande y poderoso y que nada es imposible para Dios. Y no nos acontezca lo que le aconteció a Agar, que habiendo agua ahí, no pudo verla, porque estaba más angustiada por la sed que tenía su hijo y con seguridad de ella. Pero cuando Dios le llamó y le dijo: levántate, que tienes, toma a tu hijo, ponlo de pie, sosténlo de tu mano. Y ahí mismo dice, le abrió los ojos Dios, y cuando se los abrió, ¿vio qué? Vio una fuente de agua. Cuando se los abrió, vio una fuente de agua, porque Dios había provisto ya para ellos. Amén. Agua, porque Dios tenía planes con el muchacho. Y dice la palabra del Señor que fue ella la fuente y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, y esa ya es otra historia. Pero leemos hasta acá
para darnos cuenta, el muchacho creció, se hizo un hombre y pudo, amados hermanos, tener la oportunidad de poder, amados hermanos, tener su familia, tener sus hijos, y de ahí sacó la nación que el Señor Jesucristo había dicho que haría una nación grande también de él. ¿Por qué razón? Porque era hijo de Abraham. Y esa promesa se la dio el Señor a Abraham para quitarle la tristeza en aquel momento que él tenía que echar su hijo fuera de su casa. Dios le dio promesa para que él se quedara tranquilo. Pero no dijo Dios, bueno, como aquí no está Abraham, Abraham no ve, Abraham no sabe, si le cumplo o no le cumplo. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Y le cumplió la promesa a Abraham. Y el muchacho fue cuidado aún en el desierto. Mientras ellos iban caminando en el desierto, el Señor sabía, amados hermanos, cuánta agua era la que ya tenían. Antes que ese odre se terminara, amados hermanos, ya Dios había provisto agua para ellos. Antes que ese odre terminara, amados hermanos, Dios había provisto ya una fuente de agua, porque Él sabía que por el camino que este muchacho venía, Él sabía que iba a necesitar agua. Pero Agar, su madre, no la podía ver porque estaba más angustiada por lo que estaba pasando. Estoy segura que para más de una persona es este mensaje. Aleluya. Pare de estar viendo el problema. Pare de estar viendo lo que no necesita ver. Comience a abrir los ojos y comience a buscar la provisión de Dios que ya tiene preparada para usted en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque por falta, amados hermanos, por falta de vista, muchas veces, hermanos, hasta nos tropezamos con las bendiciones y no nos damos cuenta, amados hermanos, que ahí está nuestra bendición. ¿Cuántas veces cuando al final las encontramos, nos reímos muchas veces hasta de nosotros mismos y decimos, y tan cerquita que estaba la solución y yo no lo sabía, yo no me había dado cuenta que ahí estaba, porque sencillamente no había abierto los ojos. Cuando Dios nos abre los ojos para ver, nos damos cuenta, Dios siempre ha sido fiel. Dios ya tenía aquí para mi necesidad. Nada más que yo estaba tan preocupado que no podía ver que Dios se había obrado por mí. Así dice, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que había un siervo que era el que atendía al profeta Eliseo. Y en ese tiempo Siria tenía problemas y guerra con Israel. Y mientras los sirios, hermanos, hacían emboscada a la nación de Israel, siempre adelante le salía la nación de Israel. Siempre adelante salía, hermanos, el ejército de Israel, y le ganaban, le declaraban, hermanos, la estrategia que ellos tenían no era oculta para el ejército de Israel. Llegando a punto que un día el rey de Siria se molestó grandemente en ver de que cada vez que intentaba atacar a Israel no lo podía agarrar desprevenido. Siempre Israel estaba, hermanos, atento. Nunca podían, hermanos, poder tener triunfo sobre ellos. Entonces el rey de Siria dijo: aquí hay uno contra nosotros. Aquí hay uno que debe ser del rey de Israel. Aquí alguien está pasando la información. ¿Cómo puede ser que el rey de Israel sabe exactamente dónde vamos a hacer la emboscada? Entonces, uno de los siervos del rey de Siria le dijo: no
Señor, mi rey, no es así. Lo que pasa es que cuando tú hablas en lo más íntimo de tu recámara, el profeta de Israel escucha todo. Y el profeta de Israel se lo declara al rey. Y el profeta de Israel, nada le es oculto, aunque hables en lo más oculto, él puede escucharlo. Dios se lo revela y se lo dice al rey de Israel. Y por eso tú no puedes hacerle frente. Entonces el rey, muy molesto, dijo: vayan y tráiganme a ese profeta. Vayan y agárrenlo y me lo traen a ese profeta. Pobre hombre con quien se estaba poniendo, ¿verdad? Queriendo agarrar un siervo de Dios. No había escuchado lo que le había dicho su siervo, que todo lo escuchaba. No se había dado cuenta que al decir él: vayan y tráiganme al profeta, el profeta ya lo había oído también. ¡Ay! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Y cómo queda el hombre cuando quiere pelear con Dios? Bueno, regresando a la historia, dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes. Si lo pueden buscar, Segunda de Reyes capítulo 6. Gloria a Dios. Segunda de Reyes capítulo 6. Y dice en el versículo 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Se turbó por qué? Se turbó porque no podía hacerle frente. Y llamó a sus siervos. Les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, porque yo envié a prenderle. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y con carros y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mandó un ejército para ir a traer nada más un solo hombre. Pero este un solo hombre era un varón de Dios. Un ejército queriendo atrapar a un varón de Dios. Pues mandaron gente, dice la palabra, gente de a caballo y carros y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, la rodearon, la ciudad completa, para buscar a un solo hombre. Entonces, como dije, el siervo de Eliseo, que era el que lo ayudaba, lo atendía, se levantó, lo mejor muy tempranito. Entonces dice el versículo 14, bendito sea el nombre del Señor, que después que envió todo este ejército y sitiaron la ciudad, versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque está sitiada completamente la ciudad. En otras palabras, estamos encerrados. Nos han acorralado. Hay un ejército grande
jinetes, hay caballos. Estamos rodeados. Es un ejército, mi señor Eliseo. Es un ejército el que nos ha rodeado. ¿Qué podemos hacer? El siervo de Dios estaba allá adentro, tranquilito, lo más acostadito todavía. Y el siervo preguntaba y decía: ¿qué haremos? Él dijo: no tengas miedo. Este es un varón de Dios. Amén. Y así también puede ser una mujer de Dios. Amén. Aleluya. Aunque ve un ejército alrededor, siempre va a decir: no tengas miedo. Santo, aleluya. No tengas miedo. Bendito Señor Jesús. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, le dijo Eliseo. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Amén. Aleluya. No importa si un ejército está contra nosotros, nunca tema, porque el que está con nosotros es más fuerte que 1000 y 10,000 ejércitos, hermanos, en el nombre de Jesús. Y dice que le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo podía verlos, pero el siervo no los podía ver. El siervo nada más alcanzó a ver a los sirios, pero no alcanzaba a ver los que estaban ya con ellos. Amén. Aleluya. Mire, he ahí, no tenía ni tan siquiera que pedir que venga del cielo un ejército a defenderme. Dios sabía que a traer a su siervo iban. Dios sabía que en ese momento su siervo necesitaba protección. Amén. Cuando el enemigo se presentó, adelante estaban los del Señor esperándolo para protegerlo, para cuidarlo. Y eso mismo pasa hoy en día con cada uno de nosotros, hermanos. No temas, hermanos, porque si el enemigo llega ahorita mismo, créeme que el ángel del Señor ha llegado mucho más antes para cuidarte y defenderte. La palabra del Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermanos. Aleluya. Teme a Dios, Gloria a Dios. menos al hombre o cualquier otra cosa por ahí. Amén. Aleluya. Tu temor sea el Señor, porque Dios es fiel. Dios, antes que nosotros clamemos, Él ha provisto ya. Pues dice su palabra que Eliseo le dijo esto a su siervo, que no tuviera miedo. Él le dijo: los que están por nosotros son muchos más. Amén. Pero él no podía verlo. Entonces dice la palabra en el nombre de Jesús, Eliseo dijo: los nuestros son más que los de ellos. Los nuestros son más que los de ellos. Y aquí es donde el problema, que muchos hijos de Dios comienzan a querer ver y decir: ay, pero ¿dónde están? Si es que mira, el miedo te tiene tan cegado, ahí están, nada más que tú no lo ves. Como nosotros. La palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay muchas veces que el hombre dice: ¿y dónde está Dios? Ay, Dios mío, no me desampare. ¿Por qué le dice que no le desampare? ¿Acaso usted duda de su palabra? Él ha dicho que no le desamparará. Mejor dile: Señor, ábreme los ojos para ver todo lo que tú estás haciendo, para ver cómo tú, Señor, estás obrando, Padre Santo de la gloria, porque yo no puedo verlo, Señor. Cálmame, Señor, de esta angustia, de esta desesperación que me ha cegado mis ojos, Padre, para no ver tu mano poderosa, Señor, en mi vida, porque Dios siempre obra en medio de toda situación, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Pero viendo a Eliseo el temblor, el miedo, la angustia que tenía su sirviente, dice la palabra que entonces dijo Eliseo: bueno, a lo mejor este siervo lo estaba desesperando. Quién sabe qué gran miedo tenía.
¿Qué tuvo que Eliseo entonces hacer? Dice el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Aleluya. Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Dice, entonces pudo ver. Pero no es que entonces aparecieron, hermano, los carruajes de fuego. No es que entonces apareció ese ejército. No es que entonces aparecieron los caballos, hermanos. Ellos estaban ahí ya cuidando. El hecho que tú no lo veas no quiere decir que Dios no está ahí. El hecho que tú no veas el ángel del Señor no quiere decir que no estás protegido, hermano. En el nombre de Jesús. Porque esos carruajes estaban ahí. Esos caballos estaban ahí. Ese ejército estaba ahí. Pero no el siervo de Eliseo no podía verlo. Entonces oró y le pidió a Dios: ábrele los ojos a este ciego que no ve, Señor. Y al verlo, dice, y le abrió los ojos el Señor al siervo. Y entonces, oh, sí es cierto. Oh, wow. Son más en verdad los que están con nosotros. Aleluya. Cuando Dios le abrió los ojos. Pero Eliseo ya los había visto antes. Por eso le digo, son más los que están con nosotros. Él ya los había visto. Santo, aleluya. Pero su sirviente no lo había visto. Y aunque Eliseo se lo decía, pues parece ser que no lo creía o no podía decir: pero ¿y dónde están? ¿Quién sabe cuántas veces salió? Y digo: pero ¿dónde están? No, si yo sí veo, Eliseo, pero es que no veo a nadie que esté por nosotros, solamente contra nosotros. Tanto que tuvo que orar Eliseo: Señor Jehová, te pido que le abras los ojos. Y Dios le abrió los ojos. Y cuando él abrió los ojos, pudo ver que sí, estaba un gran ejército, más grande que lo que los sirios habían mandado. Esto es lo que le sucede a usted. Esto es lo que nos sucede a nosotros muchas veces, que no podemos ver todo lo que Dios ha provisto ya por nosotros, porque se nos olvidan las promesas del Señor, porque se nos olvida que su palabra dice: yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, dice: no te anegarán porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás porque yo estoy contigo, dice el Señor. Oh, la palabra del Señor, si la recordáramos, amados hermanos, podríamos comenzar a ver todas esas maravillas, amados hermanos, que Dios ha prometido. Si está en medio de fuego, no tema. Dios ha prometido estar con usted, conmigo, y no permitir que el fuego nos queme. Muchas veces hemos estado en el fuego. A lo mejor no fuego literalmente, pero ha sido como fuego en nuestras vidas. Y hemos visto cómo Dios poderosamente nos ha sacado de ese fuego. Y no hemos perecido, porque Él ha estado siempre con nosotros y estará siempre con nosotros. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Amados hermanos, para finalizar, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, en el nombre del Señor Jesús. Y leamos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros. Tenemos infinidad de promesas, tenemos mucha palabra en la cual nosotros podemos sentarnos y confiar en el Señor. Él ha dicho: no temáis, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero cuando estamos atribulados, confiamos en Él. ¿Por qué que la persona pierde el control cuando viene la tribulación?
porque no estamos confiando en Dios. Porque nuestros ojos están muy abiertos a ver la tribulación y no puestos en Jesús. Porque si usted tiene los ojos puestos en Jesús, usted verá que eso no califica ni a tribulación, que no es nada. Porque verá el gigante guerrero que está con usted. Verá al fiel y poderoso que le defiende en toda hora. Su palabra dice en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya, aleluya. Eso me dice a mí la palabra de Dios, que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Hermana, pero es que usted no sabe cómo el diablo se ha levantado. Lo que usted no sabe, cómo Dios lo está protegiendo, cómo Dios destruirá a ese diablo, cómo Dios lo sacará en victoria, cómo Dios lo levantará. Eso es lo que tú no estás viendo, porque estás viendo tus debilidades, estás viendo tus problemas, estás viendo tus necesidades. No hagas tan grande al enemigo, porque el grande es tu Dios. El grande es tu Dios. Alábale, glorifícale, confía en Él. Oh, la palabra del Señor dice que nosotros, hermanos, en el tiempo del calor, en el tiempo, hermanos, malo, debemos de estar bien firmes, hermanos, como una palmera, amados hermanos, firme creyendo en el Señor Jesucristo. Oh, que no nos pasará nada, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que Dios no lo permita. Y si Dios permite que pase algo en nuestras vidas, va a ser para glorificarse. Amén, aleluya. No va a ser para derrota, va a ser para glorificarse. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil y vienen tiempos más difíciles, pero para el mundo, para el que no conoce a Dios, no para ti, hermano. Tú alégrate cuando dicen que vienen tiempos difíciles, porque es el tiempo que Dios se glorificará a través de ti, a través de tu hermano. No temas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. ¿Quién va a ir contra Dios? Nadie ha podido ni podrá jamás. Amén, así es. Regocijaos, no se turbe vuestro espíritu, no se turbe vuestro corazón. Confía en Dios, confía en Dios. Y aunque llegues al punto de que no ves, solamente comienza a clamar a Dios y pídele: ábreme, Señor, los ojos. Aleluya. Gloria a Dios, Jesús. Y verás que no hay nada que temer más que alabar y glorificar al Señor. Gloria a Dios. Dios es grande, pero es necesario que tú y yo confiemos en Él. Amén, aleluya. De otra manera, vamos a pasar por muchos dolores por no confiar en el Señor. Agar estaba pasando por el dolor de esperar que en cualquier momento su hijo iba a morir de sed, porque no estaba confiando en aquel que ya se le había aparecido anteriormente. Pero vino el Señor y le abrió los ojos y el agua estaba ahí. Amados hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Porque antes que nosotros le contemos al Señor por lo que estamos pasando, Él ya lo sabe y Él ya ha provisto por nosotros. Amén. Yo lo creo fielmente así. No solo porque la Escritura lo dice, sino porque así ha obrado el Señor también en mi vida. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios que no se esconderá cuando estemos en diversas necesidades. Amén. Al contrario, muchas veces a nosotros nos toma mucho tiempo ver o recibir la bendición de Dios. No es porque Dios se haya tardado, es porque nosotros nos tardamos
en poder ver que allí está la bendición, que allí estaba la bendición. Y cuando la vemos, ¿qué hacemos? Comenzamos a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ya se fue el dolor, ya se fue la tristeza, ya se fue aquella desesperación, aquella angustia. Y ahí sí podemos ver a Dios. Ahí sí podemos ver la bendición. Hicimos tan cerquita estaba de mí, pero no la veía. Amados hermanos, creo que Dios quiere darle vista a más de alguien en esta hora. Yo creo que Dios nunca manda un mensaje antes ni después, porque Él siempre llega a la hora perfecta. Ahí donde te encuentras, ahí mismo, comienza a pedirle a Dios: ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos, Señor, para ver aquella provisión que ya está ahí, Señor. Y que yo a lo mejor te sigo orando, pidiéndote y creyendo que tú no me das, cuando el problema es que yo no la puedo ver, que ahí está frente a mí. Ábreme los ojos, Señor. Amén, aleluya. Que esta palabra quede en su corazón y en su mente y en su corazón, no solo en este día, sino para aquellos días cuando usted no pueda ver nada. Se recuerde, no es que no haya nada aquí para mí. Con seguridad es que yo no estoy viendo lo que debo de ver. En ese momento clámele y dígale: ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Padre. Así, Señor, como Agar no podía ver aquella fuente de agua que estaba frente a sus ojos, Padre. Así como el siervo de Eliseo no podía ver, Señor, aquel ejército celestial que estaba formado para defenderlos, Padre Santo. No podía ver hasta que el profeta oró y tú le abriste los ojos para que viera, Señor. ¿Cuántas cosas estarán, Padre mío, ahí frente a nosotros que no hemos visto? Y como Salomosaya, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para ver, Padre Santo, tu provisión a nuestras necesidades, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, es mi deseo y mi oración que Dios esté con cada uno de vosotros y que Dios abra los ojos a aquellos que no pueden ver su mano poderosa en su vida, que no puedan ver su bendición en sus vidas, que no puedan darse cuenta de cuánto Dios ha hecho, ha provisto por usted, pero sencillamente usted no puede ni tan siquiera tomar las bendiciones que Dios ha puesto frente a usted porque no puede ver. Pida a Dios que le abra los ojos y le aseguro que va a ver, porque Dios está atento a nuestras necesidades. Y antes que nosotros la declaremos, Él ya la sabe. Y cuando Él la sabe, no se desaparece. Es propicio a nuestras necesidades. Amén. Iglesia del Señor, Dios te bendiga. Aumente tu fe cada día. Y pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en la fe nada es imposible. Si tú tienes fe, nada te será imposible. Subirás la montaña más alta, descenderás y podrás volver a subirla si así lo deseas, porque no hay nada imposible para Dios, y Dios está con su pueblo. Dios es fiel. Que la paz y
Y la bendición del Señor sea con su pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde. El día de mañana estaremos, si Dios lo permite, al aire a la 1:00 PM. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.